Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis, en el capítulo 22, versículos 17 y 18, por favor. Les pido que, por respeto al Señor, nos pongamos de pie todos un momento y vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya están todos en Génesis 22? Dice aquí el versículo 17, dice, yo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, a lo mejor es un poquito diferente, pero en realidad pues el contenido es el mismo. Dice aquí, de cierto te bendeciré grandemente. ¿Quién dijo estas palabras? Dios se las dijo a Abraham, el primero de los patriarcas de la nación de Israel. Dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Versículo 18, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar un momento así de pie. Padre celestial, queremos darte infinitas gracias por esta bendición que nos has dado de comenzar un nuevo año, Señor. Padre, en esta mañana traemos delante de ti la primicia de nuestro tiempo, la primicia de nuestra economía, la primicia, Señor, de nuestra alabanza, de nuestro servicio y de nuestra adoración para ti. Señor, queremos decirte que aquí estamos delante de tu presencia, pidiéndote, Padre, que en esta mañana nos abras el entendimiento a todos los que estamos aquí. Yo te ruego, Señor, que ninguno de los que estamos aquí nos vayamos, Señor, sin comprender la revelación de tu palabra que tú vas a hablar el día de hoy a nuestras vidas. Padre, también te ruego que nos ayudes a hacer que esta palabra se haga un rema en la vida de cada uno de nosotros. Tú has dicho, Padre, en tu palabra que no es el oidor de tu palabra el que te agrada a ti, sino el hacedor de ella. Enséñanos y ayúdanos, Padre, a ser hacedores de tu palabra, porque anhelamos, Señor, recibir todo lo que tú tienes para nosotros en este día. Todo esto, Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús y te pido que uses mi vida para bendecir la vida de mis hermanos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si le vamos a aplaudir al Señor, vamos a darle ese aplauso con todo nuestro corazón. Amén. Podemos tomar nuestro lugar, podemos sentarnos, hermanos. Hoy quiero compartirles una enseñanza que se titula Principios de bendición. Amén. Hoy quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Quién de ustedes quiere en este año ser grandemente bendecido por Dios? Nada más unos pocos. A ver. ¿Quién de ustedes quiere? Escuchen bien lo que le estoy diciendo. En este año, durante todo el año, ser grandemente bendecido por Dios. Estuvo mejor. Hay unos que no, pero bueno, son los menos. ¿Por qué se los pregunto, hermanos? Porque a veces nosotros nos decimos creyentes, pero a veces no le creemos a Dios.
Yo meditaba lo que está pasando en nuestro país y Dios empezó a hablar a mi vida. Y me dijo, no te preocupes. Si la gasolina sube a 100 pesos, no te preocupes. Si el huevo, las tortillas y todo lo demás sube, no te preocupes. Porque ustedes no dependen de la economía de la tierra, ustedes dependen de mí, me dijo el Señor. Dale ese aplauso al Señor como Él lo merece. El Señor, hermanos, me dio este tema y les pido que no se distraigan y pongan mucha atención, que ahorita no permitan que nada ni nadie les vaya a robar lo que Dios quiere darles en esta mañana. Dios, hermanos, Dios desea que tú y yo vivamos con su bendición. Dios le dijo a Abraham, Dios se lo dijo, no se lo dijo otra persona, se lo dijo Dios directamente a Abraham, le dijo, ciertamente te bendeciré grandemente. Porque Abraham era un hombre de fe. ¿Cuántos saben que Abraham por la fe es nuestro Padre? ¿Cuántos saben que la carta a los Gálatas capítulo 3 nos dice, versículos 13 y 14, que nosotros hemos sido redimidos de la maldición de la ley debido a nuestra fe en Cristo? Para que nosotros, igual que Abraham, dice Pablo a los Gálatas, podamos recibir en este tiempo la misma bendición que Abraham recibió en su tiempo. ¿Sí lo crees? Es importante que lo creas. ¿Por qué Dios quiere hablarnos de este tema, hermanos? Precisamente porque la situación en el país, la situación en el mundo es muy crítica. No podemos negar eso. Pero les repito, tampoco podemos negar que así como hay una crisis fuerte en la economía de este país, así también la palabra de Dios es tan fiel y verdadera que todo lo que está escrito se va a cumplir. Pero necesitamos creerlo y necesitamos aplicarlo nosotros en estos días. Amén. El día de hoy, hermanos, muchos cristianos, en lugar de estar viviendo en la bendición, están viviendo en la maldición. Están viviendo en la pobreza, están viviendo en la escasez, están viviendo en tantas situaciones debido a que no han entendido la palabra de Dios en cuanto a la economía, o ya la entendieron, pero no están siendo obedientes a lo que Dios nos pide que hagamos. Por eso es que quiero compartir de esto. Quiero que veamos aquí algunas cosas importantes. ¿Por qué Dios le juró a Abraham por él mismo que ciertamente lo iba a bendecir de manera grande? ¿Por qué Dios le juró de esa manera a Abraham? ¿Cuál fue la razón de por qué Dios le juró a Abraham que lo iba a bendecir grandemente? ¿Cuál fue la razón? Ya acaba de decir aquí mi hermano, y tiene bien poquito de conocer a Dios. Dice, por su obediencia. ¿Cuántos saben que Dios bendice a los obedientes? Dios no bendice a los rebeldes. A los desobedientes no hay bendición. Pero de manera más específica, ¿en qué Abraham obedeció a Dios para que Dios le jurara? Ciertamente te juro que te voy a bendecir grandemente. ¿En qué específicamente fue obediente Abraham con Dios? ¿En qué?
¿Cuántos han leído el capítulo completo de Génesis 22? ¿Sí lo han leído? ¿Y de qué habla? ¿Habla de dinero? Entonces, ¿por qué dijeron por sus ofrendas? ¿Habla de dinero? Porque Abraham, escuchen esto, porque Abraham le dio a Dios lo que Dios le pidió. Escuchen esto es una verdad que muchos cristianos no quisieran escuchar. Hay gente que solamente dice, pues ¿qué no vengo yo aquí a que Dios me dé y me dé y me dé y me dé y me bendiga y me bendiga y me bendiga? Sí, vienes a que Dios te bendiga, pero también necesitas venir tú a darle a Dios. Quiero que vayan conmigo al primer versículo 1 y 2, del 1 al 3 de este mismo capítulo de Génesis. Dice: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. ¿Cuántos saben que Dios a todos los creyentes un día nos prueba? Dios probó a Abraham. ¿Cómo lo probó? Escuchen esto. Y le dijo a Abraham, y él le respondió: heme aquí, Señor. Versículo 2 dice: y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué le pidió Dios a Abraham que le diera? Su único hijo, su primogénito, o sea, su primer hijo. Dios prueba, hermanos. Le pidió lo que Abraham más amaba. No le dijo: ofréceme uno de tus criados, al fin tienes como 1000. No, Dios le dijo: quiero que me ofrezcas a tu único hijo, que me lo entregues como una ofrenda, como un holocausto, porque la palabra holocausto significa un sacrificio totalmente quemado para Dios, totalmente quemado para Dios. Y dice la Biblia, versículo 3, que cuando Dios le dijo esto a Abraham, Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Y me voy a brincar unos versículos hasta el versículo 9, y dice: y llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. 10. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo Isaac. ¿Por qué estaba haciendo Abraham eso? Porque Dios se lo había pedido. ¿Era obediente Abraham? ¿O nomás platicaba? No, era obediente, demostró que era obediente. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, porque Abraham ya tenía el cuchillo aquí en el pescuezo del hijo. Ya estaba a punto de cortárselo. Y entonces el ángel le dijo: espérate, Abraham. Y dice, versículo 13, entonces Abraham alzó los ojos. 12, perdón, me brinqué. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que ¿qué cosa? Que temes a Dios, que honras a Dios, que respetas a Dios, que obedeces a Dios, que amas a Dios. Ahora sé, ahora sí conozco que tú verdaderamente tienes temor de Dios. Y dice en el versículo: ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. No tenía 2, no tenía 3, no tenía 6 como yo. Si a mí me pide uno, no se lo hubiera dado.
dicho, no, Señor, yo mejor he hecho otra cosa, lo que quieras, eso no. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios a veces nos pide cosas que parecen que no tienen ningún sentido? ¿Qué tiene que ver esta historia de Abraham con nosotros el día de hoy? Muchísimo, hermanos, muchísimo, no saben cuánto. Dice que cuando Abraham hizo esto, entonces dice el versículo 15, dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. ¿Cuántos saben que Dios solamente le habla a la gente que es obediente a Él? A los desobedientes les habla 1, 2, 3 veces. Si no obedecen, no les vuelve a hablar. Por eso hay tanta gente que dice, ¿y por qué a mí Dios no me habla? Y yo escucho que a ustedes sí. Porque al obediente Dios le sigue hablando para darle más revelación y más bendición. Al desobediente dice Dios, ¿para qué le digo si nunca me hace caso? Por eso ya no le vuelve a hablar. Hasta que se arrepiente y hace lo que Dios le pide, entonces Dios vuelve a comunicarse con esa gente. Dice aquí, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, el ángel del Señor es una teofanía. Ustedes van a decir, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? Una teofanía significa una preencarnación de Cristo en el Antiguo Testamento. Era Cristo mismo el que se le apareció a Abraham. Cuando ustedes lean el ángel del Señor, se refiere a Jesucristo mismo. No es lo mismo un ángel a el ángel del Señor. El ángel del Señor habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se le apareció Cristo mismo en el Antiguo Testamento y le dijo, escuchen lo que le dijo, versículo 16, por mí mismo he jurado. Fíjense lo que se atrevió a hacer Dios cuando vio que Abraham le dio exactamente lo que Dios le pidió. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, dice el 17, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Porque Abraham, hermanos, escuchen, Abraham fue grandemente bendecido por Dios. Y si ustedes leen toda la historia de Abraham, pueden encontrar que Abraham, Dios lo bendijo en todo, en todo, en todo. En lo familiar, en lo económico, en los hijos, en todo. Tenía criados, tenía ovejas, tenía burros, tenía de todo. La Biblia dice que cuando Abraham murió en buena vejez. Esa frase de buena vejez se refiere a que murió lleno de la bendición de Dios. Y yo siempre he pensado, si Dios bendijo así a una persona en el Antiguo Testamento, antes del pacto de la ley, antes del pacto de la gracia, ¿cómo no nos va a bendecir a nosotros, los que vivimos en este tiempo, que hemos sido llamados a vivir bajo el pacto de gracia por medio de la fe en Cristo? Pero hay muchos cristianos que ni lo saben y a veces ni lo creen, que es lo peor. Dice la Biblia que Dios le juró, por haber hecho esto a Abraham, te juro por mí mismo que te voy a bendecir grandemente. Porque cuando Dios bendice, bendice a lo grande. Porque nuestro Dios no es un tacaño como muchos. No, Dios no es tacaño. Dice un dicho del mundo, cuando Dios bendice, hasta los costales te presta para que te lleves esa bendición. Él no se anda ahí con medias tintas, que te voy a dar tantito. No. Él cuando bendice, bendice en abundancia. Porque Él es un Dios de provisión, Él es un Dios de bendición.
Y esa es la manera en que Dios quiere bendecirnos a todos nosotros en este tiempo, de manera grande, de manera abundante, para que la inflación, para que la crisis económica no te haga ni cosquillas. ¿Ustedes creen que Abraham en su tiempo, la Biblia dice que él vivió un tiempo de hambruna? Nadie de los que estamos aquí, se los puedo asegurar, nadie hemos vivido en un tiempo de hambruna como Abraham. Sin embargo, la Biblia dice que Abraham, en tiempo de hambruna, Dios lo bendijo más. La Biblia dice que a su hijo Isaac también pasó por tiempo de hambruna, y en tiempo de hambruna la Biblia nos da testimonio que Abraham prosperó al 100%, mientras los filisteos se morían de hambre. La Biblia dice que Jacob también atravesó por tiempos de hambruna, y en ese tiempo fue cuando Dios lo llevó a Egipto, y mientras los egipcios sufrían las 10 plagas, el pueblo de Israel no lo tocó ni una sola. Eso es lo que hace Dios con los que le servimos a Él, con los que le creemos a Él. Y vean, Dios, hermanos, no solamente en ese tiempo ha bendecido a estos creyentes, Él lo sigue haciendo el día de hoy con los que siguen poniendo en práctica los principios de su palabra. ¿Cuántos saben que este libro está lleno de principios de vida y de bendición? Está lleno. El que sabe escudriñar la Escritura los puede encontrar. La Biblia dice en el libro de Proverbios: el hombre que es sabio, el hombre que es entendido, va a encontrar la sabiduría, va a recibir la abundancia. Por eso hay que invertir tiempo en escudriñar este bendito libro. Dice la palabra que entonces Dios le juró. Ya descubrimos cuál fue el motivo de por qué Dios juró que iba a bendecir a Abraham y a su descendencia, a su familia, de manera grande. ¿Sí, ya lo entendimos? ¿Seguros? Ahorita vamos a ver si es cierto, porque lo dicen que sí y luego no. Si nosotros, hermanos, queremos también ser grandemente bendecidos por Dios, a ver, ¿cuántos quieren ser grandemente bendecidos por Dios? Nosotros necesitamos aplicar el mismo principio que Abraham aplicó en ese tiempo. Aplicar el principio, los que anoten esto, aplicar el principio de darle a Dios lo primero. ¿Por qué creen que nosotros ahorita, les dijimos desde la semana pasada, y los que ya tienen tiempo con nosotros, les hemos venido hablando de que cada primer domingo de año le ofrezcamos a Dios primicias de todo? De nuestro tiempo, de nuestro servicio, de nuestra economía, de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de todo. Porque al que aplica estos principios de darle a Él lo primero, a esa gente es a la que Dios bendice grandemente. Al que le da a Él lo primero. Dáselo fuerte al Señor ese aplauso. ¿Es cierto o no es cierto que Dios le pidió a Abraham lo primero? Por eso le pidió a su hijo, si no le hubiera pedido a su suegra. Y a Abraham se la hubiera dado con mucho gusto. Pero Dios no le dijo: dame a tu suegra, porque si no, hecho, pues de una vez, Señor. ¿No? Él le dijo: dame a tu hijo. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que los primogénitos, tanto de animales como de seres humanos, son del Señor, le pertenecen a Dios. Eso dice la Biblia, y muchos como que me ven con cara de que no creen. Quiero que le pongan ahí. Bueno, vamos a ver qué dice Éxodo 13. Vamos a Éxodo 13. Éxodo 13.
Y vamos a leer versículos 1 y 2 y también vamos a leer el 12. ¿Ya están ahí? Escuchen lo que dice aquí. Entonces el Señor habló a Moisés. Ahora le habló a Moisés porque Abraham ya estaba en el cielo con Dios. Dice que le habló. ¿Ya se dan cuenta que Dios siempre habla? Dice, entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, ya tenía más de 400 años que Dios le había pedido a Abraham que le diera a Isaac, a su primer hijo. Y después de más de 400 años Dios habla con Moisés y le dice, versículo 2, conságrame todo primogénito, o sea, dice, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenecen los primeros frutos de todo lo que nosotros tenemos? A Dios. A Dios. Grábate bien eso, mi hermano, mi hermana. A ti no te pertenece lo primero, le pertenece a Dios. Por eso tú le tienes que dar lo mejor de tus horas de cada día a Dios. No se lo des a la tele, porque si se lo das a la tele, tú no vas a poder ser grandemente bendecido por Dios. No te estoy diciendo que te vuelvas un legalista y que avientes la tele a la basura, no, porque hay otros que se van al extremo, la tele es del diablo y no es cierto. No es malo ver televisión, pero lo malo es darle a la tele el tiempo que es de Dios, eso sí es muy malo. No le des lo primero de tu economía al cine, al teatro, al fútbol, a tu comida. Escuchen esto. A tu ropa, a tus zapatos, no se lo des, porque si se lo das, tú nunca vas a poder ser grandemente bendecido por Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés, ¿cuántos saben que Abraham vivió antes del pacto de la ley? ¿Por qué les pregunto eso? Es bien importante, porque hay muchos cristianos que luego no saben la Biblia y quieren hablar lo que no entienden y no saben. Muchos, es que eso del diezmo y las primicias, eso es de la ley. Con todo el respeto que se merecen, son ignorantes de la palabra de Dios. Porque Abraham vivió antes de la ley y él diezmó y entregó primicias y ofrendó y le dio a Dios lo que a Dios le correspondía. Y por eso Abraham fue grandemente bendecido por Dios. Los tacaños nunca van a ser grandemente bendecidos por Dios. Esos siempre van a andar pasando escasez, pasando hambre. Siempre van a andar tronándose los dedos porque ningún dinero les va a alcanzar. Dice la Escritura que Dios le dijo, conságrame. O sea, dame a mí, aparta para mí todo primogénito, todo primer hijo nacido de matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. ¿Quién dijo eso? Dios, mis hermanos. ¿Y cuántos saben que Dios en nuestros días no ha cambiado de opinión? Porque muchos piensan, no, ahorita ya no. Pues déjame decirte que sí. Dice el versículo 12, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor. ¿Quién dijo esto? Dios.
Abraham aplicó este principio, aunque todavía no estaba reglamentado en la ley que Moisés dio más de 430 años después. Y al que aplica los principios, vivas donde vivas, estés donde estés, la bendición de Dios te va a alcanzar hasta donde tú estés. ¿Sí lo creen? ¿Sabían que este principio de darle a Dios lo primero aparece por toda la Biblia? ¿Sí sabían? ¿Por qué creen que Dios, cuando puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, por qué creen que le dijo: de todos los árboles que hay en el huerto puedes comer, excepto de uno? Porque el día que de él comas, te advierto que ciertamente te vas a morir. Y ahí en ese árbol, hermanos, está tipificado lo que le pertenece a Dios. Está tipificado el diezmo. Adán y Eva se comieron el diezmo y les vino la maldición y se murieron por tomar lo que no era de ellos. ¿Saben por qué hoy muchísimos cristianos viven en maldición, viven en deuda, viven en escasez, viven en pobreza? Porque igual que Adán y Eva se siguen comiendo lo que le pertenece a Dios. Muchos preguntan, muchos teólogos, entre comillas, el diezmo, se crea un debate, el diezmo ya no es de la gracia. No han leído el Evangelio. Cristo le dijo a los religiosos de su tiempo: diezmen. Y ustedes lo pueden ver en los Evangelios. Dice: ustedes diezman en el eneldo y el comino y la ruda y la menta. Y les dijo el Señor: deben de hacer eso, pero también deben de mostrar misericordia y amor por la gente. Pero el Señor dijo: ya no, porque estamos en la gracia. Eso no dice, pero hay unos que se quieren creer muy listos, porque son tacaños, no porque sean listos, no porque sepan mucha Biblia, porque de Biblia no saben. Dice entonces la palabra, ya nos quedó claro que lo primero que tenemos le pertenece a Dios. Escucha bien, le pertenece a Él, no nos pertenece a nosotros. Si tú no das el diezmo, mi hermano, mi hermana, tú le estás robando a Dios. Y eso va a provocar que en lugar de bendición te venga maldición, te venga pobreza. No lo digo yo, lo dice Dios. ¿Sí o no? ¿O yo me la estoy sacando de la manga? No, yo no lo digo. Todos los mandatos que Dios nos da son para nuestro bien, no para nuestro mal. Dice aquí entonces que Dios dice claramente que lo primero le pertenece a Él. Yo quiero hacer esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si cuando Dios le dijo a Abraham: dame a tu único hijo, dame al primero de tus hijos, Abraham le dice que no a Dios? ¿Qué hubiera pasado? Jamás y nunca Abraham hubiera sido grandemente bendecido por Dios. Jamás. Eso es lo que pasa con nosotros hoy. Dios te dice: dame lo que me corresponde. Dame el diezmo de mi tiempo, te dice Dios. Y muchos le decimos: no tengo tiempo para ti, Dios, aguántate. Dame el diezmo de mi servicio a mí. Yo para ti no te puedo servir, Dios. Yo le estoy sirviendo al mundo. Espérame a que me haga viejito. Dame el diezmo de mi alabanza, de mi adoración. Y nos da pena cantarle a Dios, pero si estuvieran los Tigres del Norte, aquí mucho hasta se tira. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Estoy engañando? Hay gente que Dios le dice: dame el diezmo.
Dame el diezmo de los días de la semana. Dios te dice, te doy 6 a ti para que trabajes, para que te diviertas, para que veas la tele, para que hagas lo que quieras. Pero el domingo no se te ocurra quedarte con lo que es de Dios. Y por eso muchos andan después, ¿y por qué Dios no me bendice a mí? Porque estás tomando lo que no te pertenece. Es muy sencillo entenderlo. A mí me costó 7 años de mi vida, después de que conocí al Señor, entender esto que el día de hoy les estoy compartiendo. 7 años. Y por no entenderlo durante esos 7 años, yo siempre me andaba tronando los dedos. ¿Qué hago? Y trabajaba y no rendía el dinero. Cuando lo entendí y empecé a hacer lo que Dios me probó y me dijo, a ver, dame lo que me corresponde. Y aunque no era mi hijo, sentí como Abraham. Dije, ay Señor, ¿sí? Y empecé a aplicar esto. Y entonces la bendición empezó a venir. Y entonces entendí lo que el apóstol Pablo escribió en el Nuevo Testamento. Él escribió esto y dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Pero muchos pensamos, no, es mejor recibir en lugar de dar. No, es al revés. Dios quiere que demos. Dios quiere que demos y lo demos, dice, con un corazón alegre. Dios ama a los dadores alegres. Dios bendice al dador alegre. Él no bendice a los tacaños. ¿No está en mi Biblia? No sé si en la de ustedes sí. Estará el versículo de que diga, Dios bendice al dador alegre y también al tacaño. No está, salvo que sea una versión nueva que ustedes acaban de escribir. ¿No? Solamente, pero no creo. Entonces, si Abraham, hermanos, no hubiera tomado la decisión de darle a Dios lo que Dios le pidió otra vez, Dios nos pide, hermanos. Hay gente que solamente cree que Dios da, no, también Dios pide. Yo eso no lo entendía, después lo entendí y dije, caray. Yo creí que nada más Dios daba. Y dijo, sí, yo doy, pero tú también tienes que dar. Porque si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que parecerte a tu papá. ¿Y cuántos saben que Dios nos puso el ejemplo? Porque Él nos entregó a su único hijo, nos entregó lo mejor que Él tenía. ¿O no es cierto que lo dio para nuestra salvación? Y si Él dio eso, si Él no escatimó a su hijo, nosotros vamos a escatimar cualquier otra cosa de esta tierra. No le escatimes el tiempo a Dios, no le escatimes el dinero a Dios, no le escatimes la alabanza a Dios, no le escatimes el servicio a Dios, porque si haces eso, tú nunca vas a poder ser grandemente bendecido por Dios. Eso que nos quede claro a todos, hermanos. Por eso yo pregunté, ¿quién de veras quiere ser grandemente bendecido por Dios? Hay que aplicar este principio sigue funcionando el día de hoy. Le funcionó a Abraham, le funcionó a Moisés, le funcionó al pueblo de Israel, le funcionó a los apóstoles, le funcionó a los profetas, le funcionó a cualquier persona que puso en práctica este principio. Yo me puedo pasar aquí meses hablándoles de esto, porque está en toda la Biblia. Dice la palabra de Dios, quiero que veamos qué es lo que pasa cuando nosotros no estamos dispuestos a darle a Dios lo que le pertenece a Él. Vayan conmigo a Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Y vamos a leer versículo 17 al 19. Josué capítulo 6, versículos del 17 al 19. ¿Ya están ahí? Dice aquí la palabra del Señor.
y la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. ¿A quién le pertenece? Al Señor. Solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero en cuanto a ustedes, guárdense ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor. Dios, hermanos, le dio estas instrucciones al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida, cuando iba a conquistar a la primera ciudad de la tierra de Canaán. ¿Por qué Dios dijo, todo lo que está en Jericó me pertenece a mí? El oro, la plata, los animales, todos los recursos me pertenecen a mí. Y cuidado y alguien toque eso, porque eso va a hacer que traigan la desgracia sobre el pueblo, eso va a hacer que venga la maldición sobre ustedes. ¿Saben cuántas ciudades conquistó Josué y el pueblo de Israel? Conquistaron 31 ciudades y Dios le pidió, pero la primera me pertenece a mí. Por eso Dios dijo, de la primera nadie va a tocar nada, todo está dedicado para mí. Pero el pueblo de Israel se quiso creer más sabio que Dios. Y vean lo que hizo. Dice capítulo 7, versículo 1, dice, mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. ¿Y saben qué pasó? En el capítulo 7 dice la Biblia que subieron para conquistar la segunda ciudad llamada Jaí, llamada Ai, y dice que era una ciudad pequeñita. Y que Josué dijo, nada más hay que mandar unos 3,000 hombres, ¿para qué cansamos a todo el pueblo? Si acabamos de conquistar Jericó, que era la ciudad más grande, más amurallada, más fuerte. Ay, la conquistamos fácil. Pero ay, porque al pueblo de Israel, en lugar de conquistarla, le mataron a varios de los soldados del ejército de Israel. Y entonces Josué, dice la Biblia, que se postró en el piso, rasgó su ropa y le dijo a Dios, Señor, ¿para eso nos trajiste? ¿Por qué permitiste que estos nos vencieran? Y el Señor le dijo, porque ustedes tomaron de lo que no les pertenece a ustedes, de lo que yo les dije que solamente era mío. Y mientras no devuelvan eso, ustedes no podrán hacerle frente a sus enemigos. Y hay gente que se está quedando con lo que es de Dios y por eso no puede hacerle frente a la pobreza, ni a la enfermedad, ni a los problemas en su casa, ni a la tristeza, ni al fracaso, ni a la maldición. Y por eso, en lugar de ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, van de fracaso en fracaso, de dolor en dolor, de crisis en crisis, de maldición en maldición. Porque se están quedando con lo que es de Dios. La Biblia dice que Josué investigó, buscaron al culpable y encontraron a este hombre llamado Acán, y a él y a toda su familia los quemaron vivos, todo lo que tenían, para borrar, para quitar del pueblo de Israel a ese rebelde que había provocado que toda la nación recibiera un juicio, recibiera maldición. ¿Para Dios será importante este tema o es un tema sin importancia? Esto es muy importante, hermanos. Hay muchos cristianos que, pero ya no hay que diezmar, ya no hay que ofrendar. ¿Seguros? Claro que sí. Cristo dijo, dad y se os dará. No dijo, yo les voy a dar primero y después ustedes me dan. No. Él dijo, den y yo les voy a dar.
Eso está en Lucas 6:38, Nuevo Testamento. Y aunque se refiere al perdón en el contexto, aplica para todo. Es importante que entendamos. Pablo le dijo a los corintios, cada uno dé. Escuchen, no les dijo, no den, estamos en la gracia. Segunda de Corintios 9, versículos del 6 en adelante, versículo 7, Pablo dijo, cada uno dé como propuso en su corazón. Pablo en el 6 dijo, el que siembra escasamente va a cosechar. El que siembre generosamente, así también va a recibir su cosecha. Pablo dijo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a los dadores alegres. El versículo 8 dijo Pablo, y poderoso es nuestro Dios para hacer que a los que hacen esto, a los que dan de esta manera, Dios les supla todo lo que les haga falta. Eso lo dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, Dios hizo esto con este hombre llamado Acán, porque para Dios este tema no es un juego, no es un asunto de menor importancia, es un asunto de suma importancia. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que Dios hubiera hecho sí, quémenlo? Nada más porque sí. Porque eso sirvió como ejemplo a todo el pueblo de Israel de que debía de tener cuidado de no tomar lo que le pertenecía a Dios. Y les aseguro que si Dios hiciera eso en estos tiempos, más de uno diríamos, ay, mejor sí voy a obedecer a Dios. ¿Cuántos saben que en el Nuevo Testamento hubo otros ladrones llamados Ananías y Zafira, un matrimonio, que le robaron a Dios lo que era de Dios y cayeron fulminados en el templo? Los dos, por mentirosos y ladrones. Es serio este asunto, hermanos, bien serio. Por eso les animo a que no nos quedemos con lo que es de Dios. No tomes lo que es de Dios, porque en lugar de bendición va a venir maldición y fracaso a tu vida. Eso es lo que pasa. Continuamos. Otro principio. No solamente la Biblia enseña que debemos de darle lo primero a Dios. Segundo principio, Dios espera que le demos lo mejor. Lo mejor. Lo primero ya vimos. También Dios espera lo mejor. Vean lo que dice Éxodo 23:19. Éxodo 23:19. ¿Están ahí? Dice, traerás lo mejor de las primicias de tu tierra. Hace rato mi hija decía en el Salmo, en la oración, que la tierra representa nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Dice, traerás lo mejor. Dice, traerás lo que tú quieras. ¿Así dice? Traerás las obras. ¿Así dice? Dice, traerás lo mejor de las primicias, otra vez, de lo primero. Traerás lo primero, pero también traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. ¿Quién dijo esto? Dios. Porque esto es una ley divina. Esto no es una ley humana. Esto no lo inventó ningún pastor. Que a veces la gente piensa que los pastores lo inventamos. No, es que esos ladrones de los pastores, ¿verdad? Pensé en alto. ¿Verdad? Pensé en voz alta, se me escapó ese pensamiento. ¿Por qué Dios espera que le demos lo primero y lo mejor? Porque Él dice que Él es un gran rey y Él no va a aceptar que le demos las obras. Saben que el pueblo de Israel, dice la Biblia que ellos decían, bueno, le vamos a dar lo primero a Dios, pero no le vamos a dar lo mejor. Y Malaquías capítulo 1 dice que a Dios le llevaban los animales que estaban ciegos, los animales que estaban cojos, los animales que estaban flacos,
los animales que tenían garrapatas, los animales que estaban enfermos. Y entonces Dios se súper enojó con el pueblo de Israel y les habló y les dijo también. Lo dice Malaquías. Malaquías tiene 4 capítulos. ¿Cuántos saben? Y todos los 4 capítulos, ¿cuántos saben que hablan de la economía? Los 4 completitos. ¿Sí sabían eso? ¿Y cuántos saben que Dios estaba tan enojado, pero tan enojado porque el pueblo le daba lo que se le pegaba a su gana y no le daba lo mejor, lo que Dios dice que le debemos de dar? Que por eso Dios guardó 400 años de silencio y no les volvió a enviar profetas, no volvió a hablar no volvió a haber una voz de parte del Señor que le hablara al pueblo de Israel. De hecho, en el capítulo 3, versículo 6, Dios les dice: hijos de Jacob, que significa hijos tranzas. Eso significa, porque Jacob significa usurpador, tranza, ladrón, mentiroso. ¿Por qué no les dijo hijos de Israel? ¿Por qué les dijo hijos de Jacob? Porque en el capítulo 3, versículo 7 dice: desde los días de sus padres, ustedes han hecho lo mismo y me han estado robando lo que me pertenece a mí. Y después Dios emite un juicio y dice: malditos son con maldición, porque toda la nación me ha estado robando lo que me pertenece a mí. Dios estaba enojado, hermanos, porque Dios se enoja cuando a alguien le da lo que le sobra. Si tú le vas a dar algo a Dios, mi hermano, mi hermana, no se te ocurra darle las obras, ni de tu tiempo, ni de tu dinero, ni de tu servicio, ni de tu alabanza, ni de tu meditación, de nada. No se te ocurra darle las obras. Si le vas a dar, hazlo, dale como dijo David, dale algo que te cueste. Dios quiere lo mejor, hermanos. Por eso yo a mucha gente le he dicho: si le vas a servir a Dios, sírvele de veras bien, si no, mejor hazte un lado. No tiene caso, estás perdiendo el tiempo. Si de veras vas a hacer lo que dice Dios, hazlo con todo tu corazón, porque es para Él. Es para el gran Rey. Es para el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. No es para un hombre como nosotros. Dios, hermanos, a quienes le dan a Él lo mejor, a quienes le dan lo primero y lo mejor a Él, Dios también les da a ellos lo primero y lo mejor de Dios. ¿Quieres recibir lo primero y lo mejor de Dios? Porque la Biblia dice que con la vara que midas vas a ser medido. Si tú eres tacaño con Dios, Dios va a ser tacaño contigo. Y luego no preguntes: ¿y por qué a mí no? Vean un ejemplo bien claro de lo que les estoy hablando. Vamos a Génesis capítulo 4. Vamos a leer versículo 3. Génesis 4, versículo 3 al 5. ¿Están ahí? Dice: aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín, ¿cuántos saben quién es Caín? No es un primo de ustedes, es el hijo de Adán y de Eva. Dice: Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, porque Caín era labrador del campo, era campesino. Y dice, 4, también Abel, su hermano, también Abel por su parte trajo, escuchen qué trajo, de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Pregunta: ¿por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? ¿Y por qué no miró con agrado la ofrenda de su hermano Caín? Porque la Biblia dice que Dios miró con agrado la de Abel, porque Abel le llevó lo primero y le llevó lo mejor a Dios. Dice que le llevó la grosura de sus ganados, o sea, los animales más gordos, los animales más sanos, los animales más jóvenes. Y por eso Dios dijo: este hombre
ha provocado que yo me agrade con su ofrenda. ¿Sabían eso? Sin embargo, dice que Caín también llevó una ofrenda de sus cosechas, pero nada más dice así, una ofrenda. ¿Saben por qué? Porque a diferencia de su hermano Abel, Caín le llevó a Dios lo que le sobraba. Cosechó, dijo, bueno, le vamos a dar las mazorcas más chiquitas. Le vamos a dar las zanahorias que están un poco mayugadas. Le vamos a dar los tomates que se nos cayeron cuando estábamos cosechando. Le vamos a dar, dijo, aquí te traigo la ofrenda, Señor. Y Dios dijo, eso a mí no me lo des. ¿Y saben por qué se enojó Caín? Porque vio cómo Dios bendijo grandemente a su hermano Abel y a él no. Por eso se enojó. Y si ustedes estudian en el original hebreo, la palabra enojo, van a descubrir que se puso como loco. Se enfureció, se llenó de ira. Dijo, ¿por qué? Y por eso mató a Abel. ¿Por qué a mi Dios no me bendijo? ¿Por qué a mi hermano sí? Porque su hermano le había dado a Dios lo primero y lo mejor. Y ahí lo dice la Biblia. No lo estoy. Y esto es antes de la ley. Para los teólogos. Sí, porque luego yo me topo con muchos teólogos. Ni saben nada de teología y dicen que son teólogos. Nunca han estudiado teología y ya son teólogos. ¿Se dan cuenta lo que pasa, hermano? ¿Por qué Dios no bendijo a Caín y sí bendijo a Abel? Porque Abel le dio lo primero y lo mejor de sus ganados a Dios. Él vio cuando nacieron sus primeras ovejitas y le nacieron 5 y Dios, esta es la más gorda y yo le voy a llevar esto a mi Dios porque lo quiero honrar con lo que Él me ha dado a mí. Y eso que todavía no estaba escrito en la ley, que lo primero y lo mejor le pertenecía al Señor. ¿Se dan cuenta? Nosotros ya tenemos la Biblia completa y ni así queremos darle lo primero y lo mejor a Dios. Qué terrible. Y por eso tanto cristiano en crisis en lugar de en Cristo. ¿Sí? Tanto cristiano enfermo, tanto cristiano endeudado, tanto cristiano en pobreza. Porque no hay obediencia a Dios. Dios quiere, hermanos, bendecirnos grandemente. Él no ha cambiado su manera de pensar. Él le dijo al pueblo de Israel, porque yo no cambio. Él no cambia, Él no ha cambiado. Los que hemos cambiado somos nosotros. Dios quiere que nosotros hagamos lo que Él nos pide. Es por eso, hermanos, que yo les animo a que cada vez que le den algo a Dios, denle las primicias, no se queden con nada de lo que es primicia, pero también denle lo mejor. Porque lo primero y lo mejor le pertenecen a Dios. No es tuyo, no es mío. ¿Sí estamos de acuerdo? Y número 3, para terminar. Tercer principio, si tú quieres ser grandemente bendecido por Dios, diezma y ofrenda. Muchos aquí dijeron, otra vez. Vean lo que dice Malaquías 3. Ya estuve hablando de eso, pero vamos a verlo todos ahí en la palabra. Malaquías 3, versículo 6. ¿Ya están ahí? Dice, porque yo el Señor no cambio. Qué bueno que tenemos un Dios que no cambia. Un Dios inmutable, es lo que significa esa palabra. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Saben por qué Dios no consumió, no desapareció, no acabó con la nación de Israel? Porque Él es tan bueno y misericordioso, y como Él dice que no cambia, dijo, ya volvieron a desobedecer, pero los voy a volver a perdonar. ¿Cuántos saben que Dios es bueno?
Y luego dice, desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? Luego, fíjense cómo Dios mismo pregunta y contesta. Dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Le podemos robar los hombres a Dios? ¡Claro que sí! ¿Quién dijo que no? Dice, pues ustedes me han robado. Y aquí en esta versión dice, pues ustedes me están robando. Pero todavía dicen, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les contesta, en los diezmos y en las ofrendas. ¿Por qué? ¿De quién son? De Dios. Y luego dice el 9, fíjense la gravedad de robarle a Dios el diezmo y la ofrenda. Dice, con maldición estáis malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Cuando la gente roba a Dios, lo que es de Dios, no puede vivir nunca en bendición. Muchos me dirán, pero yo sí tengo para comer. Pero Dios quiere que tengas para comer y para prestarle a otros y para ayudar a otros, no nada más para que tengas para comer. Pero yo sí tengo zapatos, pues Dios quiere que tengas más. Siempre y cuando tú a Él le des lo que es de Él. Por eso el Señor le dijo en el Nuevo Testamento a los religiosos, cuando se le acercaron a decirle, ¿es lícito dar tributo al César? El Señor pidió un denario y ahí tenía la cara de el César y les dijo, ¿de quién es esta inscripción? O sea, esa cara, pues del César. El Señor les arrojó la moneda y les dijo, pues denle al César lo que es del César, pero también denle a Dios lo que es de Dios. Porque nosotros, como ninguno de nosotros dice, ¿y por qué tenemos que pagar la luz? A ver, di eso y que te la corten, a ver. ¿Y por qué tengo que pagar el teléfono? Pues ponte así en Telmex, a ver si no te lo cortan. A ver, ¿por qué cuando vas a ver un partido de fútbol dices, ¿y por qué le dices al de la taquilla, ¿y por qué tengo que pagar un boleto y tan caro? Y todavía peor para ir a ver cómo pierde la América. A ver, ¿por qué no vas a las tortillas y le dices al tortillero, ¿y por qué están? Creo ya van a subir a 16. ¿Y por qué tan caras? Si estaban como a 8. ¿Por qué la gente sí le da al mundo lo que es del mundo y a Dios no le quiere dar lo que es de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos siendo realmente obedientes con Dios. Dios quiere, hermanos, que esto lo practiquemos. No lo platiquemos, lo practiquemos. Lo practiquemos. Dios quiere bendecirnos como Abraham. El problema es que no puede porque nosotros no lo dejamos. Nosotros somos los que atraemos la maldición por estarnos tomando lo que no es de nosotros. Por eso no hay bendición en la vida de muchos creyentes. Por eso para muchos la vida abundante que hay en Cristo solamente es una teoría, solamente es una frase en la Biblia. Cristo dijo, el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y hay cristianos que dicen, no, es que Dios no quiere que estemos así. Entonces no sé qué Biblia están leyendo. Porque la Biblia que yo leo dice esto. ¿Cuántos quieren la bendición? Entonces ofrécele a Dios lo primero y lo mejor. No te quedes con lo que no es tuyo. Dice aquí, con maldición estáis malditos porque ustedes la nación entera me están robando. Pero vean cómo es de bueno Dios. Versículo 10 y 11. Del 10 al 12 nos da el remedio el Señor. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, dijo Dios. Y ponedme ahora a prueba en esto. ¿Saben que Dios en ningún otro lugar nos autoriza
que lo pongamos a prueba más que en el área del dinero? ¡Qué increíble! Dios dice, pruébame. Dices que no te bendigo, pruébame. Y ahora, no dice mañana, pruébame. Y vas a ver si tú haces lo que yo te digo, vas a ver si no yo. Escuchen lo que dice aquí, dice el Señor. Pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas del cielo y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Dios es mentiroso? Pero muchos cristianos la disfrazan. Ah, no, pero es que eso era en el Antiguo Testamento. No. Si en el Antiguo Testamento, escuchen bien esto, y yo se los digo porque yo sí he estudiado teología por la gracia de Dios, no me vanagloreo. Yo sí he estudiado teología. Y yo sé que si en un pacto inferior como el de la ley, Dios bendijo a los creyentes de esta manera, en el de la gracia lo hace todavía de manera mayor. Así que yo les animo, mis hermanos, a que hagan lo que pide Dios. Dios dice, entrégame los diezmos y ofrendas porque son míos, no te quedes con lo que es mío. ¿Qué pasaría? Yo les voy a poner un ejemplo así de fácil. ¿Qué pasaría si alguno de ustedes viene y me pide este reloj? Y después de unas semanas viene y me dice, pastor, usted me cae tan bien, pero tan bien, que Dios puso en mi corazón que yo le regalara mi reloj. Yo se los presté y después de una semana ustedes vienen y me dicen esto. A lo mejor oro por liberación. Digo, se endemonió este hermano, ¿qué le pasó? Si ustedes me vinieran a decir, le vengo a regalar este reloj porque lo quiero tanto, me cae tan bien que quiero darle este reloj, yo le diría, hermano, no se haga el loco, ese reloj es mío, yo se lo di. ¿Saben que cuando la gente diezma no le está dando absolutamente nada a Dios? ¿Sí sabían eso? ¿Sí sabían o no sabían? Porque el diezmo es algo que Dios nos deja encargado, es como el reloj. Dios dice, mira, te voy a confiar el 100% de los ingresos, pero acuérdate que el 10% me corresponde a mí. Y cuando pero es que yo le doy diezmo a Dios, no le estás dando nada, porque el diezmo es de Dios. No, es que ya no hay que dar diezmo, te lo estás robando y eso va a traer maldición. Muchos así están. No, yo sí le doy diezmo a Dios. No le das nada, es de Él. Simplemente le estás devolviendo algo que le pertenece a Él. Por eso la Biblia habla de diezmos y ofrendas. Yo no lo entendía y yo era de los que, yo te doy, Señor. Y Dios un día me llamó la atención como joven, me dijo, tú no me das nada. Yo simplemente te lo di a guardar. Y hay veces que no lo quieres traer. Y hay veces que vienes y me dices, aquí está, Señor, mira cuánto te amo. Pues no me amas porque es mío. ¿Sí o no? ¿Estoy hablando bien o estoy hablando mal? Cuando tú del 90, Dios te pide el 10. Si tú le das el 10, el 90% va a ser bendecido por Dios. Si tú te quedas con el 100, el 100% va a estar maldecido. No te va a alcanzar. Cuando tú del 90% que Dios te da a ti, tú todavía sacas una ofrenda, ahí estás empezando a darle a Dios, antes no. Y cuando tú empiezas a ofrendar a Dios, déjame decirte que esta palabra se va a hacer una realidad en tu vida y en tu casa, y tú vas a empezar a ver cómo la bendición sobreabundante de Dios va a empezar a venir a tu vida.
Quiero terminar ya. Dios dice que si nos arrepentimos de robarle a Él y le damos a Él lo que a Él le corresponde, escuchen lo que dice el Señor que va a hacer. 3 cosas importantes Dios va a hacer que sucedan en nuestra vida. Número 1, versículo 10 dice: Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará su bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Esa es la primera bendición. Número 2, Dios reprenderá, dice versículo 11, reprenderá al que devora y destruye el fruto de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, para que el dinero nos pueda rendir, mis hermanos. Cuando tú vives con la bendición de Dios, el salario mínimo te puede rendir más que si ganaras 10,000 pesos a la semana. Escuchen bien lo que le estoy diciendo. Esto no es un cuento. Te va a rendir más un salario mínimo cuando tú le das a Dios lo que le pertenece a Él, que si ganaras 10,000 pesos a la semana. Porque todo ese dinero se te va a ir y no vas a saber ni por dónde. Por eso el Señor dijo también en el tiempo del profeta Ageo: ustedes siembran mucho y cosechan poco. Y cuando cosechan, lo cosechan en un saco roto. Si tú echas algo en un saco que está roto, ¿cuándo vas a tener? Pues todo se va a estar cayendo. Si yo tuviera una bolsa aquí rota y empiezo lleno mi bolsa de dinero, ¿cuándo se va a llenar? Nunca. Todo se va a estar cayendo. Así le está pasando a mucha gente. Por eso es que no alcanza el dinero. Sin la bendición de Dios no alcanza. Con la bendición de Dios, Dios va a hacer que lo que ganes, te alcance, te rinda. Eso dice el versículo 11, Dios va a reprender al que devora y destruye, al que viene a robarte. A muchos, ¿saben cómo les está robando? Por medio de la enfermedad. ¿Saben cómo les está robando? Por medio del alcohol. ¿Saben cómo les está robando? Por medio de un accidente. ¿Saben cómo les está robando? Por medio de hacerles comprar un montón de cosas que no sirven para nada, en lugar de invertir en algo que sea de utilidad y provecho, como la palabra de Dios. Y número 3, dice que otra bendición que Dios va a traer a nuestra vida, dice versículo 12, que Él hará que seamos tierra deseable y que gente de todas las naciones nos digan que nosotros somos gente bienaventurada. Eso hará que la misma gente se fije y diga: oye, ¿y tú por qué vives en bendición? Porque Dios cumple lo que promete cuando tú y yo somos obedientes. ¿Sí o no? Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Vamos a orar en este día que es el primer día de este año. Y yo te felicito, hermano, hermana, que has venido en esta mañana, porque tú, el día de hoy, le estás dando a Dios una primicia de este año. Quiero que le digas a Dios junto conmigo: Señor, en este día, que es el primer día de este nuevo año, yo vengo aquí para darte a ti lo primero y lo mejor de todos los recursos que tú me has dado. Porque yo entiendo, Señor, que lo primero y lo mejor te pertenece a ti. Te pido que en el nombre de Jesús me bendigas grandemente durante todos los días, las semanas y los meses de este año nuevo, y que me ayudes a recordar siempre que todo lo que tengo
y todo lo que soy, tú me lo has dado. Y que por esa razón yo debo honrarte a ti con todo lo primero y con todo lo mejor. Gracias, Padre, por el privilegio que me has dado de iniciar este nuevo año. En este momento yo te adoro de la misma manera que lo hizo Abraham. En aquel día que tú lo probaste y le pediste que te diera a su primogénito. Por eso en este día recibe, Señor, lo mejor que tengo. Lo primero es para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si le vas a dar ese aplauso, dáselo fuerte. Y hermanos, Dios les bendiga a todos y sigan dándole a Dios lo primero y lo mejor de todo lo que el Señor les ha dado a ustedes. Amén.